Madrid, ciudad en permanente metamorfosis. Madrid, ciudad global. Madrid, ciudad con un área metropolitana de más de 6 millones de personas. El Grupo de Investigación de Cultura Urbana de la UNED, coordinado por el antropólogo Francisco Cruces, nos muestra 11 ventanas a través de las cuales analizar los cambios culturales que ha sufrido esta metrópoli en los últimos años. Estas ventanas nos plantean diferentes interrogantes que atraviesan los límites entre lo local y lo global, lo íntimo y lo público, lo tradicional y lo emergente. Lo que une el equipo como tal es una necesidad de trabajar juntos, es decir, una conciencia que los antropólogos en la ciudad somos como una suerte de francotiradores haciendo recorridos muy parciales y que lo que necesitábamos era conjuntar o cruzar miradas, cada uno desde su perspectiva o desde los temas de su interés, porque hay muchas cosas nuevas ocurriendo en esta ciudad que hacen que hoy día casi no la reconozcamos y que tienen que ser vistas interdisciplinarmente desde distintas temáticas y desde distintos recorridos. Así que lo que nos une es sobre todo una voluntad de no trabajar solos, sino de ser varios antropólogos, sociólogos, comunicólogos que hablan de la ciudad, cada uno desde su ventana. También es cierto que el proyecto surge de un trabajo teórico previo, de un trabajo de discusión en el Grupo de Estudios Urbanos. El Grupo de Estudios es un seminario que hemos tenido durante años y de nuestras propias discusiones ha surgido esa necesidad de hacer algo conjuntamente, de modo que pudiéramos ir reconstruyendo ese caleidoscopio de cosas nuevas que tiene hoy día la ciudad de Madrid, pero que nos habla de otras ciudades que no son Madrid, sino todas las ciudades globales que están experimentando transformaciones similares. Los adolescentes del extrarradio que se ven al otro lado de la ventana se relacionan de determinada forma con el centro de la ciudad. Se desplazan y utilizan el espacio a su manera. Una de las etnografías que componen este proyecto investiga todas estas cuestiones, desde cómo se relacionan con la tecnología hasta la manera de concertar una cita con los amigos un sábado por la tarde. Por sorprendente que pueda parecer, uno de los aspectos que más me han llamado la atención es el nuevo uso que hacen los jóvenes de la ciudad, que no es tan nuevo. En ella se escriben nuevas tecnologías, pero lo cierto es que los jóvenes no solo van a los centros comerciales o van a ver tiendas, utilizan el espacio pues para pasear por él, para descubrir nuevas zonas del centro de la ciudad, para descubrir nuevas esquinas, lugares para comer o para reunirse. Los centros de las ciudades no son tomados por los jóvenes solo para ir a los parques y hacer botellón, sino también pues para recuperar una dimensión urbana que creíamos que se estaba perdiendo. Para llevar a cabo este trabajo, que no es fácil, he partido de distintos universos de jóvenes, de distintas áreas de la ciudad, de zonas, digamos, de suburbio del norte que viven en urbanizaciones, en adosados, y también de jóvenes que viven en lo que son las ciudades del entorno, de Móstoles, de Vallecas, y cómo ellos vienen hacia el centro. Para poder trabajar con ellos, pues organizo grupos de discusión en institutos o les entrevisto en profundidad a distintos jóvenes, les pregunto por sus costumbres en casa, por sus costumbres, por los usos tecnológicos que tienen, y luego también pues paseo por la ciudad, observo los días de fiesta, por dónde están los jóvenes, por dónde se mueven, qué hacen, para aprender también, ¿no?, de ellos, observándolo. Nos adentramos en la ventana más íntima, la que investiga las poéticas de la vida cotidiana. En el espacio doméstico, la gente inventa libremente y pone forma y nombre a las experiencias compartidas. Pero, ¿cómo realizar una etnografía clásica sin invadir de forma no respetuosa el espacio privado de diferentes familias? Nuestra vida cotidiana es el lugar de mucho aburrimiento, de mucha rutina, de muchas dificultades, pero también de mucha belleza y mucha capacidad, digamos, de inventar cosas. Y ese es el punto de vista de las poéticas, o sea, lo que yo trabajo es a partir de mis propios informantes y la gente que me cuenta su vida cotidiana, cómo es esa alquimia, ese producir algo que tiene sentido a partir de los retazos de tu espacio, de tu cuarto, de tu casa, de tus libros, de tu cocina. Yo soy muy cocinillas
Y una cosa que me interesa mucho es ver cómo cocina la gente, cómo inventa a partir de lo que tiene en la nevera, pero me interesa también cómo se arman las colecciones de fotos, cómo se organiza la memoria compartida de las imágenes, cómo eso se ha digitalizado, también es muy interesante, las reformas de los interiores, todos esos interiores de la ciudad me parecen muy importantes, porque se habla de la ciudad siempre con una visión a vista de pájaro, como si la ciudad fueran el espacio construido, el parque móvil, los ruidos, las máquinas, los trabajos, y no se habla de la ciudad como una cosa que hacemos viviendo en ella, inventándola desde dentro, ¿no? Y ese es un poco el énfasis de la poética. Vivimos en un momento muy gran hermano, donde hay una fascinación boyerista por entrar en la vida de la gente de una forma muy poco respetuosa. Así que, digamos que yo en la encrucijada que me encontré al plantearme el problema es cómo hacer esto sin entrar en esta lógica de desvelarlo todo, de poner imágenes fácilmente en la red, etc. Y lo que he inventado, y de momento me está funcionando muy bien, son unos talleres. Le llamamos así, los hemos empezado a hacer en Media Lab el año pasado. Este año lo estoy haciendo en Media Lab, en Tabacalera y en otros espacios culturales de la ciudad. Y lo que pido a la gente es que me acompañen en un proceso de exploración colectiva de nuestras propias intimidades. De modo que lo que hacemos es distintos tipos de tareas que yo les propongo, que pueden ir desde conversar hasta hacer fotos, hasta compartir observaciones que hacemos sobre nuestra propia vida cotidiana, donde nos es posible, digamos, reflexionar juntos sin esa dosis, digamos, de intrusión o de violencia que se hace a veces entrando en la vida cotidiana de los demás. En esos talleres aparecen cosas realmente bellas. ¿Qué ha supuesto el abaratamiento de la tecnología y el boom de las redes sociales en el mundo de la música? Se escucha una canción a través del cristal de nuestra siguiente ventana. Una investigación que trabaja sobre las transformaciones actuales de la industria musical en el entorno urbano y la respuesta de los diferentes agentes al descenso de las ventas a través del comercio tradicional. Quizá las viejas categorías de quién es un productor, quién tiene una discográfica, quién es un periodista, quién es un músico, a lo mejor ya no funcionan tanto, ¿no? La gente es como bastante mestiza y bastarda en eso, ¿no? Todo el mundo se dedica un poco a todo, que es precisamente una de las conclusiones a las que estamos llegando, ¿no? Donde las viejas categorías y especializaciones están desapareciendo, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, hace poco entrevisté a un músico al que lo que me interesaba sobre todo era qué hace un músico a lo largo del día, ¿no? Porque me interesaba mucho ver ese contraste entre lo que siempre imaginamos de los músicos, que es un tipo que se pasa el tiempo componiendo y luego se junta con otros músicos, ensaya, toca, y la realidad de un músico que en realidad buena parte de su trabajo es ser su propio manager, ¿no? Gestionar cuadrar los ensayos unos con otros, buscar a alguien que te haga el blog, mantener tus redes sociales, buscar conciertos, negociar y renegociar tanto un contrato de una gira con la sala como un contrato de edición con una discográfica. Digamos, eso es, por ejemplo, era uno de los ejemplos, ¿no? He hablado con varias discográficas, por ejemplo. Discográficas en general estamos como en el mundo más independiente, ¿no? Un poco los emergentes, ¿no? Nos interesan, no la gente que ya está instalada, sino la gente que está como a caballo entre el nuevo modelo que está empezando a surgir y heredando prácticas antiguas, ¿no? Y entonces, bueno, pues te contaban, ¿no? Pues nosotros sacábamos discos y ya está. Dice, ahora hacemos más cosas. Ahora, por ejemplo, nos encargamos también de gestionar los conciertos. Claro, eso nos requiere más trabajo, pero claro, también nos da más dinero. Luego también nos dedicamos a gestionar todas las cuestiones de derechos e intentamos mover lo máximo posible las canciones de nuestros grupos para que salgan anuncios, que antes era al revés. Bueno, llegaban los publicitarios y te decían, oye, que queríamos una canción así rockera y tal. Bueno, digamos, ha cambiado un poco. ¿Cuál es la relación de los madrileños con las nuevas tecnologías de la imagen y de la comunicación? ¿De qué manera la urbe entra en la red y la red repercute en la urbe? Esta ventana etnográfica se plantea estas cuestiones en el contexto de Madrid, una ciudad híbrida. La relación entre distintos tipos de usuarios generalmente se tiende a ver desde una separación entre lo real y lo virtual. Mi propuesta es no entrar de partida en esa separación, sino ver realmente cómo se etiquetan, se viven, se practican esos espacios de hibridación a partir de las prácticas de los usuarios y de sus discursos.
Pienso que esas relaciones entre usuarios no pueden diferenciarse, como decía, a priori entre digitales como virtuales o reales como offline. La manera de estudiar estas cuestiones, que sin duda son bastante inabarcables en una ciudad como Madrid, es centrarme en determinados ámbitos. Yo he escogido 3, podían haber sido otros, pero me parecía que estos eran importantes en esta relación dialéctica entre ciudad y nuevas tecnologías. Son, para empezar, los blogs que tratan sobre Madrid, personas que recorren la ciudad, que tienen que ver también a veces con reivindicaciones urbanas y que van plasmando determinados espacios de la ciudad en la red y viceversa, cómo estas intervenciones en la red sobre espacios de la ciudad repercuten en esos espacios, ¿no? Otro ámbito importante en mi estudio son todos los tratamientos urbanológicos que recibe la ciudad. Me refiero, por ejemplo, a las webs de planificadores urbanos, arquitectos, etcétera, que trabajan con nuevas tecnologías sobre el diseño de la ciudad. Y otro aspecto importante es la forma en la que se gestiona la propia ciudad a través de páginas, por ejemplo, del ayuntamiento, de la comunidad, pero también foros de turismo. Son ámbitos amplios, desde luego no todos se van a ver en gran profundidad, pero sí intento hacer un mapeado sobre estos ámbitos. A esto se le llama etnografía multisituada, que además transcurre online-offline. A través de la etnografía se enmarca una realidad, y una de ellas es la del colectivo de uruguayos en Madrid. ¿Cómo se construye el concepto de comunidad más allá del origen nacional compartido? ¿Cómo se construye al otro, al madrileño, a los otros inmigrantes? La metodología que he utilizado es la etnografía. He hecho entrevistas, pero sobre todo participar con la comunidad in situ y bueno, pues participar de la vida de la comunidad en las actividades, intentando participar desde todos los roles posibles. Entonces, bueno, por ejemplo, he seguido la conformación de una comparsa de candombe, que es un ritmo afro-uruguayo, que se conformó en Madrid, en el Centro Uruguayo de Madrid, en la asociación, y que, bueno, lo que hice fue participar, primero tocando el chico, uno de los tambores, y luego siendo cámara de la comparsa. Entonces, bueno, seguí todo el proceso de conformación y viendo cómo esa práctica les ha servido para negociar la frontera, digamos, de construirse a sí mismos, construir al otro, negociando esa frontera, pudiendo visibilizarse en la ciudad. El Colectivo Uruguayo en Madrid es un colectivo que tiene poca visibilidad, está disperso en la ciudad y, bueno, por tener, digamos, una cultura, rasgos culturales que se entienden bastante similares a los de Madrid, no logra diferenciarse y la gente no los diferencia, digamos, se confunden generalmente con argentinos o con otros latinoamericanos. Entonces, bueno, esto es una práctica que les ha permitido visibilizarse, tener un lugar en la ciudad, participar de las fiestas y, bueno, desde ese lugar de inmigrantes que ellos mismos, digamos, utilizan políticamente para defender sus derechos, también lo utilizan para impugnar esta categoría de inmigrantes. La siguiente ventana nos lleva hacia la escena del arte en Madrid, al papel del artista como ciudadano. ¿Qué hace que alguien que se dedica al arte se diferencie de alguien que se dedica al diseño gráfico o a la peluquería? ¿Existe esa supuesta excepcionalidad? Mejor aún, ¿merece la pena preservarla? En el arranque del proyecto estoy trabajando con artistas muy jóvenes, artistas que todavía no tienen una carrera profesional definida, que están arrancando, digamos, pero que sí son muy profesionales porque se quieren dedicar a ello. No es alguien que pinta de vez en cuando, tal, sino que quieren abrirse campo en el territorio, en el circuito del arte contemporáneo. La palabra emergente es que también es otra palabra que da muchos problemas, pero más o menos sí, podíamos hablar de artistas emergentes, aunque es una palabra flexible. Por ahora funciona un poco rango de edad, entre 20 y 30 años, y me interesa mucho lo que son formación, estudios, de dónde vienen, un poco genealogías, digamos, de intereses artísticos, porque claro, hoy en día hay tantísimo, el campo del arte está tan expandido que hay muchos modos de acercarse a él y profesionalizarse dentro de él. Un poco que se ubiquen ellos mismos, se autoubiquen, ¿no? Dónde están, dónde se ven y dónde se quieren ver. Y dentro de esa especie de marco genérico, la realidad cotidiana de sus vidas, eso es lo que más me interesa. O sea, me interesa cómo viven como artistas y cómo se construyen como artistas.
y quizá diferenciar la realidad de sus vidas con los statements, la imagen pública que generan de sí mismos en web, en otras, digamos, en exposiciones, o las estrategias de construcción de sí mismos como artistas, contrastado con la realidad de ellos como ciudadanos y gente joven que está buscando un camino para un modo de vida, ¿no?, para funcionar. Otras ventanas etnográficas analizan Mercamadrid. Es el caso de la investigación de Montserrat Cañedo y las nuevas formas de organización del trabajo, estudiadas por Luis Reigadas, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Fernando González investiga sobre la relación entre jóvenes, tecnología y corrientes culturales, centrándose en tech-setters, hackers y desarrolladores de software. Amparo Lassén, de la Universidad Complutense de Madrid, trabaja junto con el grupo sobre autorretratos en las redes sociales, y Francisco Ferrandi, investigador del CSIC, contribuye con una ventana sobre su especialidad, la memoria histórica. En una dimensión internacional, el grupo viene coordinándose con el Grupo de Cultura Urbana de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, que dirige el profesor García Canclini. En Madrid es posible participar en los talleres Intimidades Metropolitanas, una exploración colectiva, que se celebrarán hasta final de año en los locales de Media Lab Prado y la Tabacalera de Lavapiés. Las ciudades cambian más deprisa que nuestro corazón, escribió Baudelaire sobre el París de finales del siglo XIX. Desde entonces, las grandes metrópolis han representado para las ciencias sociales el lugar de privilegio que permite pensar la novedad y también la respuesta de los seres humanos a la misma. En medio de la novedad y de nuestro afán tardomoderno por producirla, entenderla, domesticarla, esta investigación se coloca en la perspectiva de los ciudadanos de a pie, para captar desde ahí los múltiples sentidos de esa nueva metrópolis que emerge cada día ante nuestros ojos.